Esta noche les decíamos que queríamos dedicar un fragmento de esta primera hora del programa a revisar esos dos hechos de gran importancia. Por un lado, el hecho de que el Grupo de Lima resolvió no apoyar la hipótesis de una intervención armada en Venezuela, una intervención armada extranjera en territorio venezolano. Y por otro lado, el notable discurso del canciller en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que escuchamos hace un ratito. Le pedimos al doctor Carlos Pita, al embajador Carlos Pita, si nos daba una mano esta noche. ¿Cómo va, Carlos? ¿Qué tal? Todo bien, un gustazo hablar con ustedes, Gustavo. Igualmente. Y con Jorge. Yo me siento muy orgulloso de ser uruguayo. Es la primera vez que les voy a decir una cosa que tiene un calor patriótico y no un frío análisis, sí, claro, internacional. Porque me había quedado bastante molesto con una suerte de intimación de Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, el segundo de Trump, que había exhortado, por decirlo de alguna forma, a Uruguay y a México a reconocer a Guaidó. En realidad, lo que fue respondido de una manera, con una dignidad, con una hidalguía y con una contundencia de argumentos basados en el derecho internacional público y en los principios que llevaron a la fundación de la Organización de las Naciones Unidas por Rodolfo Nin Noboa, como muy bien dijeron ustedes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que a uno lo hacen sentir orgulloso, porque es lo mejor de la tradición nacional. Estados Unidos protagonizó un verdadero papelón del punto de vista político, del punto de vista geopolítico, con esa payasada de ayuda humanitaria, que de ayuda humanitaria no tenía absolutamente nada, porque la ayuda humanitaria está arreglada, como lo dijo nuestro canciller, por procedimientos establecidos, de acuerdo a las normas internacionales, se ejecuta a través de unos procedimientos en donde tiene que haber una resolución de las Naciones Unidas, y lo ejecuta la Cruz Roja Internacional, siguiendo un conjunto de reglas determinadas. Eso no tenía nada de ayuda humanitaria, pero además era evidentemente que era un circo montado para buscar una provocación que generara incidentes que estaban buscando que se generaran para poder detestar una intervención militar. Eso es lo que quería evidentemente Estados Unidos, y le falló. Y después de haber fallado, y después de haber visto que no tiene el apoyo del Grupo de Lima para la intervención militar directa, exhorta a los países a los países de América, el único grande es México en realidad, después a los más chiquitos, digamos, se quiere meter con los más chicos, para decirlo así, a Uruguay, nada menos que Uruguay, con la tradición que tiene Uruguay, que jamás se dejó amilanar por nadie, y a los países del CARICOM también, a que se unan al reconocimiento a un personaje que ellos inventaron, que no lo votó nadie, y que se autoproclamó presidente interino, y que ya terminó su interinato. Es una vergüenza. Entonces, me siento muy orgulloso de la posición del gobierno, y creo que representa el sentir, apenas los uruguayos y las uruguayas reflexionemos con serenidad sobre este tema, el sentir de la mayoría enorme de los uruguayos, y estoy seguro que respetando y honrando una de las mejores tradiciones nacionales. Entre la confrontación, la búsqueda de solución de las controversias pacíficas. Entre la guerra y la paz. Entre la intervención militar y el diálogo. Y la búsqueda de la libertad, del respeto de los derechos humanos y de elecciones libres y democráticas
con todas las garantías que la comunidad internacional, de acuerdo al derecho internacional, brinde y garantice. Yo creo que es un momento en que las cosas se dejaron meridianamente claras. Yo no sé qué es lo que va a pasar después, pero que Uruguay está en el camino correcto, que ahora debería haber el espacio para que el equipo técnico continuara su trabajo, porque ese equipo técnico del mecanismo de Montevideo y del grupo de contacto de la Unión Europea están trabajando para viabilizar la ayuda humanitaria en serio, no la farsa de ayuda humanitaria para Venezuela, y están tratando de empezar contactos internos entre las fuerzas políticas y sociales venezolanas, del gobierno y de la oposición, para ver si puede encontrarse un camino de transición que culmine en un razonablemente breve periodo de tiempo, con elecciones libres y con garantías para todos. Carlos, hubo luego el fin de semana y los hechos de violencia que se generaron en la frontera con Colombia y con Brasil, las dudas de Brasil a este respecto. ¿Qué te parece que pasó en ese ámbito del Grupo de Lima, que venía un poco como soliviantado frente a Venezuela, y uno tenía la impresión de que en cualquier momento iban a cometer un disparate, ¿no? ¿Qué te parece que pasó allí, que finalmente no prosiguieron por el camino de la violencia? Yo creo que hay una tradición que se fue gestando en el Brasil democrático, post-dictadura militar, post-terrorismo de Estado, que fue adquiriendo una cultura de convivencia a nivel internacional. Uno de los principales apoyos y asesores, el general Heleno del presidente Bolsonaro, estuvo al frente en la parte militar de la MINUSTAH, la fuerza de las Naciones Unidas que intentó encontrar la paz y realizar elecciones, ayudar a generar el ambiente para realizar elecciones en Haití, la pobre Haití que está sufriendo espantosamente. Sí, otra vez, lamentablemente. Pero que seguro, todos los focos se los roba Venezuela, la tragedia venezolana. Y esa experiencia, pongo como ejemplo al general Heleno, que vio lo que era, lo que son los conflictos internos de un país con dificultades. Creo que ha hecho que los militares brasileños tengan una postura que está, aunque parezca, algo sorprendente, claro, moderando la posición de Brasil y de su canciller con respecto al tema Venezuela. A ese ejemplo que tú pones, Carlos, de el general Heleno, podemos agregar a tu muy buen ejemplo, en la misma línea, el vicepresidente brasileño, considerado un duro, Hamilton Mourão, que es, como decíamos, vicepresidente de Brasil, alertó diciendo: lo más peligroso es que el régimen de Caracas, criticando obviamente a Maduro, que el régimen de Caracas ha traído a la región a actores externos que pueden aprovecharse de los conflictos. Quiere decir que también critica a Caracas, pero dentro de todo tiene claro cuál es el camino al que se puede llegar, ¿no? Sin ninguna duda, coincido plenamente con lo que tú dices, y yo te diría que hay en los no digo en todo, pero en la mayoría, pero yo conozco por lo menos, he conocido unos cuantos agregados militares en distintos países, así como los norteamericanos, los habitantes de Estados Unidos, los militares estadounidenses, hablan de América para los americanos, los brasileños hablan de Sudamérica para los sudamericanos brasileños. Es una sensación que tengo de que es la casa de ellos también. Hay ahí un componente de prudencia y un componente de orgullo nacionalista exacerbado también. O sea, que ven con desconfianza. Claro. La presencia, que no se metan al lado nuestro. Sí, claro. Por allá, por Medio Oriente, no está, pero acá no. Esa es la sensación que yo tengo que prima en el ejército de Brasil. Sí.
Ojalá que, digo, esa conciencia de una América como continente de paz, que hasta el momento se ha mantenido, se pueda continuar construyendo, ¿no? Porque hay mucha gente muy envalentonada por estas horas, tratando de hacer sonar los tambores de la guerra, ¿no? Lo antes posible. En América del Norte, pero también acá en América del Sur, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con eso. Y este hombre, este señor, presidente interino, que creo que terminó el mandato, su autoproclamado periodo de presidencia, es el que más insiste en eso, ¿no? Es increíble, ¿no? Llegó a decir en el New York Times que corre la menor cantidad de sangre que tenga que correr, ¿no? Hace muy poco tiempo, ¿no? Ese señor. Bueno, claro. Con eso nos movemos, esa es la realidad, pero la posición del gobierno es la correcta y yo cada día tengo más esperanza de que eso finalmente prime. La Unión Europea está contra la intervención. Sí. Fue muy importante ese pronunciamiento también, sin duda. Sí, sí. O sea que quedó, yo diría, el gobierno de Estados Unidos ahora ya empezó a hablar de China y de Corea, y salió Trump, hoy lo veía en las noticias, quedaron en falso. Creo que fue un fracaso notorio, fue un fiasco de la política exterior de Donald Trump y de quienes lo asesoraron, lo que hicieron este fin de semana en la frontera de Colombia con Venezuela. Gracias, Carlos, por este rato. Seguimos en contacto, ¿te parece? Con muchísimo gusto. Un Dale, placer hablar con ustedes y con la vida. Igualmente, un abrazo para vos. El embajador Carlos Pita, señoras y señores, colaborando con nosotros en la mirada internacional a propósito de toda esta cuestión que, bueno, naturalmente nos ha dejado perplejos a muchísimos, sobre todo por la delicadeza de los hechos de violencia. No se olviden que murieron 4 personas y que hubo una cantidad de personas heridas y que lo principal, según mi modesto punto de vista, es que todavía la gente sigue sin soluciones. Porque el gran problema es que acá hay una disputa feroz, pero en el medio está la gente pasando tremendas necesidades y es lo que hay que resolver pronto. Por eso el mecanismo del diálogo y por eso el mecanismo de la negociación, el volver a poner a la política en el centro es una cuestión central acá para llevar todo el poder a las manos del pueblo, que es lo que Uruguay viene planteando desde el principio de toda esta cuestión. Todo el poder a las manos del pueblo para que en definitiva sea el que resuelva su destino y cómo salir de este atolladero en adelante.